En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Saludos y muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por su oportunidad que nos brinda y yo le doy muchas gracias a Él porque por su misericordia estamos en este Viernes Santo. El viernes pasado fue el Viernes de Dolores, que recordábamos a la Virgen María, los dolores que ella tuvo. Según la Biblia fueron 7. La presentación del niño que viene y le dice Simeón que una espada de dolor atravesará tu corazón. Cuando estaba pequeñito ya en brazos, también la huida de Egipto, la huida a Egipto, porque había una orden de en ese entonces el faraón o el rey de ese entonces de matar a los niños, porque le había llegado la noticia de que podría estar el Salvador en medio de ellos, un rey que el reinado no es de este mundo. Y así sucesivamente. Luego uno de los dolores también, el niño, 3 días perdido, el niño, ustedes se imaginan, un niño de 12 años extraviado. Ahí le dije 3 y son 7, y ya uno es la crucifixión de Jesús en la cruz. Otro es cuando se lo entregan a María sin vida. No se lo entregaron a un pastor, no se lo entregaron a un protestante, se lo entregaron a quien lo dio con vida en el mundo y se lo entregaron a ella, se lo devuelven sin vida. Pero todo era un proyecto de Dios, y como dice la palabra misma de Dios, que María todo lo meditaba y lo guardaba en su corazón. María es una mujer de poco hablar, pero de mucha oración, de poco decir, pero una mujer orante. Entonces imitemos a María también. Pero hoy estamos viviendo el Viernes Santo, la pasión de Cristo, cuando lo entregan, cuando lo traiciona, entregándolo, como ya dije, Judas Iscariote, y lo traiciona Pedro 3 veces, y así sucesivamente. Dios nos está invitando y nos está dando esa oportunidad de vivir este Viernes Santo. Así que, mis queridos hermanos, con este entusiasmo y con este gozo, vamos, gozo en Cristo, porque Pablo nos invita, estén alegres siempre en el Señor. Pero alegres vamos a estar, en verdad, si morimos con Cristo, porque sabemos que en Cristo vamos a resucitar. Así que con esa fe y esa esperanza en Cristo, en esta pasión, que luego vendrá una posterior resurrección, si morimos con Él también vamos a ser resucitados. Vamos a invocar el Espíritu Santo en este momento tan preciado que nos brinda el Señor. Te invito ahí en tu casa, en tu oficina, donde tú te encuentres, saque aparte y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle que venga al Espíritu Santo. En este momento, Espíritu de Dios, ven a nosotros, ven a mí, que te necesitamos, Espíritu Santo, que sin ti no tenemos vida, sin ti no podemos rechazar las tentaciones del maligno. Danos fortaleza a cada uno de nosotros, y si tenemos alguna área enferma, sánanos, Espíritu de Dios. Sana a tu pueblo, sana tu tierra. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Te alabamos, oh Espíritu Santo, porque estás aquí, porque estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo. Queridos hermanos, estamos de vuelta para acá, estamos de vuelta aquí en Abad Padre Internacional,
Y hoy, como le decía hace un momento, estamos compartiendo y estamos viviendo el Viernes Santo. ¿Cuál es tu Viernes Santo, querido hermano y hermana? ¿Tu Viernes Santo es irte de la iglesia? ¿Tu Viernes Santo es irte de vacaciones? ¿Tu Viernes Santo es no asistir a las actividades cristianas donde recordamos la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Siempre la Semana Santa es irnos de resort. Siempre la Semana Mayor es nosotros estar de bonche. Siempre aprovecho la Semana Mayor para ir a visitar la novia, para ir a visitar el novio, para sacar un espacio para estar con la novia, salir, andar y demás, y teteo. Siempre va a ser esa la Semana Santa. Poner yo una piscina donde tape las calles, la carretera, poner la carretera, no, la calle frente a mi casa, en la acera, en los lugares públicos. Cada año siempre va a ser eso, lo mismo. Nunca vamos a dar un paso en fe en el Señor. Nunca le vamos a decir al Señor, esta Semana Santa yo quiero, Dios, que tú la hagas diferente en mí, porque yo no sé hacer más que esto, esto y esto. Yo iré en esta Semana Santa o este Viernes Santo, me levantaré y más adelante iré al Vía Crucis, iré a las actividades de la iglesia. Este domingo o esta noche, el sábado, en la noche de Pascua de Resurrección, yo voy a asistir. Tenemos que hacer un alto en el camino, un alto a lo que siempre hacemos, que a veces esa cosa que hacemos, a veces está lejos de Dios, de las cosas de Dios. Como le decía, estamos hoy en el Evangelio de San Juan, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos el relato, es un poco extenso, pero trataré de sintetizarlo, tal vez con alguna pincelada, con algún testimonio, con alguna narrativa, pero el Señor me auxiliará. Pero muchos de nosotros sabemos lo que Cristo pasó. Si no lo hemos escuchado en la iglesia, si no lo hemos leído en la Biblia, o lo hemos visto tal vez en la película o algo, y sabemos lo que pasó Cristo. Fue traicionado, entregado por Judas, que así comienza la narración del Evangelio de San Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice: en aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, así se llamaba, el torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, y él y sus discípulos. Judas, entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Eso es al Padre que le está diciendo. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Eso preguntó Jesús. Y sigue la narración del Evangelio, que ustedes saben que lo llevan ante Pilatos, lo agolpean. Ustedes saben, sabemos todo lo que pasó Cristo. Después de este diálogo: ¿por qué me pegan? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me preguntan? Pilatos le dice: ¿es verdad lo que dice la gente que eres tú?
¿quién eres tú? Y él le dice, ¿quién dice la gente? Dicen que tú eres el Mesías. Eso es cierto, tú eres el que había de venir, tú eres el enviado de Dios. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y vemos muchísimas cosas más por Jesús, profesar y hacer y realizar la voluntad del Padre. Porque ustedes saben que ahí en el huerto, donde comenzó diciendo el Evangelio, que Judas conocía bien el lugar y el camino, porque Jesús se reunía allí con los discípulos. Pero oigan bien, no dice con ellos, aunque Judas es un discípulo, tal vez no llegó a ser apóstol, digo yo tal vez, porque no llegó hasta el final como los demás apóstoles, aunque algunos nos llegaron, pero ya eso sería otro temita, otro tema ahí aparte. Pero ahí en el Evangelio dice, porque Jesús se reunía ahí con los discípulos. Sin embargo, no dijo tal vez la narración del Evangelio que Judas lo conocía porque ahí se reunía con ellos, para incluir a Judas. Porque dice sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces tomando la patrulla, etcétera, etcétera, y salió hacia allá. Mis queridos hermanos, sabemos según la narración del Evangelio y lo que pasó Cristo, que en fe lo creemos y lo hemos leído en su santa palabra, aunque no sea hoy, pero lo hemos escuchado también, en otro momento lo hemos leído. Jesús terminó en la cruz, termina el Evangelio diciéndonos, terminó en la cruz, y Jesús pasó su proceso. Aún más, aquí hay una persona que tengo, lo voy a buscar a ver, y a ver si se puede escuchar lo que dice a través del sufrimiento de Jesús, el padecimiento de Jesús. Él pudo librarse de eso, pero sin embargo él sabe a través de ese sufrimiento, y él sabe que venía la resurrección, y a través de esa resurrección venía otro fruto más frondoso y provechoso para nosotros, que era la vida eterna. Y con la resurrección Cristo destruyó la vida, destruyó la muerte, destruyó el pecado. Oigan, vamos a ver, denme un momento, vamos a buscarlo para que escuchen aquí, que lo considero muy importante. Vamos a ver, creo que está por aquí. Jesús aquí permaneció Oigan, en la cruz, Jesús permaneció pudiendo haber bajado, se mantuvo en un proceso de quebranto que iba a dar el fruto de la salvación. Lo contrario de permanecer es huir. Y mi generación tiende a huir de los procesos dolorosos. Los jóvenes no permanecen en los procesos de quebranto que extraen de nosotros el fruto. Y me he dado cuenta que los jóvenes hoy, cuando las cosas se ponen difíciles, se frustran y huyen. Una relación difícil, se marchan. Problemas en la iglesia, se van. Me voy. No permanecen Mi en los grupo de procesos oración, difíciles. me voy. Nos bajamos de la cruz muy pronto. Jesús permaneció en la cruz. O sea, como él dijo, nos bajamos de la cruz pronto, nos mandamos, emprendemos la huida de una vez, de que escuchamos una calumnia, incluso hasta nos corrigen de algo que usted dijo o hizo mal. Yo voy a entregar tal o cual cosa, si soy encargado, encargada de algo en la iglesia, en la comunidad de oración. No, porque yo prefiero mi paz, porque yo prefiero retirarme un momento, porque yo, señores, vamos a meditar en este Viernes Santo, a meditar la pasión, la crucifixión y muerte de Cristo. Él sabía que iba a morir. Y él, aparte de cumplir la voluntad del Padre, él aceptó pasar y terminar su proceso, porque es lo que le decía al principio. Él sabía el fruto que venía, la resurrección, y no solo la resurrección, la vida eterna para ti, la vida eterna para mí. Entonces, mis hermanos, las pruebas que Dios nos permite, no las que no buscamos, porque hay pruebas que no buscamos, pero las pruebas que Dios nos permite, las calumnias, los procesos tortuosos, dolorosos, vienen acompañados de sus frutos. Si sabemos esperar, si sabemos aguantar, si sabemos soportar, que todo eso es lo mismo, mis hermanos.
No emprendamos la huida de una vez. Me corrigió con dureza. No, yo no puedo así, me voy a salir del WhatsApp. Me voy a salir del grupo por unos meses, eso es lo que el diablo quiere. Me voy a alejar de la parroquia, el padre me miró mal, me trató mal, me habló mal delante de 2 o 3 personas. Cristo soportó más. No es que siempre te tienen que maltratar, pero pasa tu proceso, que después de eso viene el premio. Gracias a Dios por este espacio. Gracias a Él, que Él nos permita a nosotros vivir una Semana Santa diferente, que ya termina, que concluye con la posterior resurrección de Cristo, pero en esta pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, acompañémoslo para que tengamos los 3 pasos esenciales. Vivamos en Cristo, vida. Padezcamos con Cristo la pasión, para que luego entonces, cuando Cristo muera, nosotros que muramos también, vamos a morir al mundo, para luego que Cristo resucite, nosotros resucitar en Cristo. Y que así sea. Bendiciones, hermanos y hermanas. Agradecemos esta oportunidad que nos concede Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En este tiempo de Cuaresma, la Renovación Carismática Católica te ha preparado una semana especial para que tú vivas cada día de esta Semana Mayor, alimentándote con el poder de la palabra y dando testimonio de que Jesús es nuestro Señor y ha venido a nuestro encuentro. Mi nombre es Ana Yuderqui Sánchez y vamos a compartir el tema La deuda fue pagada. Y bajo este concepto de este tema, vamos a definir dentro de lo que es el concepto castellano de la palabra deuda. Tiene que ver con un compromiso o obligación de una persona para pagar o devolver una cosa, generalmente en el aspecto comercial, económico y personal. También tiene que ver con el concepto de la moral, que tiene una persona que dar o corresponder a un compromiso pactado o por escrito con algún individuo. Sin embargo, este término de la palabra deuda es equivalente a aquellas personas que han asumido diferentes compromisos en lo natural y no han podido cancelar ese compromiso, por tanto están endeudados. Asimismo, este concepto, la deuda fue pagada, el Señor hoy viene a hablarle a cada uno de sus hijos e hijas que se sienten que ya su vida no tiene sentido. A ti de una manera especial te habla Cristo Jesús. Y me alegro en el Señor que se me haya concedido esta oportunidad de ser esta su sierva, de desglosar este tema bajo la gracia del Espíritu Santo. La deuda fue saldada porque hay una palabra de Dios que se nos anuncia en el libro del Génesis, capítulo 3, en los versos del 1 al 6. Aquí vamos a ver el mal uso de la libertad del hombre y lo que es la caída del hombre por su desobediencia. Dice el libro del Génesis, capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, porque seréis reo de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a su vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió de la fruta. Palabra de Dios. Aquí se da inicio al episodio de la caída del hombre. Y ante este acontecimiento de que la serpiente, símbolo de Satanás, seduce a la mujer y la incita a pecar, Dios había advertido a su creación en cuanto al hombre y la mujer que no comieran de aquel árbol. Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Génesis en su capítulo 1 en el verso 26. Sin embargo, el hombre podía disfrutar de todo lo creado. Fue puesto en un jardín del Edén para que allí disfrutase de la creación y viviera según la voluntad de Dios. Pero el hombre, en su debilidad, cayó y pecó, desobedeció a nuestro Dios. Sin embargo, todo este episodio de la caída del hombre es lo que muchos hoy dan testimonio de que somos pecadores desde nuestra naturaleza y por la caída de nuestros padres Adán y Eva. Y es cierto, nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron a Dios y se apartaron de ese primer pacto que Dios hizo con el hombre. Mas Dios, en su inmensa misericordia, nos revela el mismo libro del Génesis en su capítulo 3, versículo 15, cuando Dios desciende a la tierra y llama a Adán para verse con él. El Señor descubre que ellos le habían desobedecido. Por tanto, Dios, dirigiéndose a la serpiente, le habla con estas palabras. Génesis capítulo 3, verso 15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Aquí vemos, me encanta este verso, porque es donde Dios, nuestro Padre Celestial, da la palabra profética de la llegada del Mesías, refiriéndose cuando Él dice a la serpiente: y del cimiento de una mujer nacerá quien te pisará la cabeza y te va a herir. Y aquí vemos, hermanos y hermanas, por esta palabra profética, por este inicio de Dios dar respuesta y reparar la caída del hombre, para no dejarnos destituidos de la gracia, porque como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios. Y es en este verso donde el mismo Dios quiere recuperar la esencia de la humanidad para que volvamos a Él. Recuerden el anuncio del profeta Joel cuando hace énfasis: volvaos a mí de todo corazón. Y es aquí donde nuestro Dios Todopoderoso hace un inicio a lo que es que la serpiente será herida, será destruida por la simiente de una mujer. Es la primera profecía que se nos habla del Mesías, y donde hay una particularidad, hermanos y hermanas. Recordemos que por el sí de la Santísima Virgen María, ella se convierte en colaboradora de la salvación de los hombres. Y con aquel sí es que Dios da cumplimiento a que por la descendencia de la mujer, Satanás sería derrotado y la gloria de Cristo se iba a manifestar en lo adelante, reflejando en Cristo un nuevo Adán y en la persona de María una nueva Eva. Bendito es el Señor. Y aquí también el Señor nos muestra cómo Él viene con ese inmenso amor, con su inmensa misericordia, a reparar el daño y todo aquello que había generado la serpiente a través de ser tan astuta, tan audaz y acercarse así a la mujer.
Y es en cuanto a esas amenazas y esas acechanzas del mal, es que Dios declaró que pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí hay una enseñanza de parte de Dios para nosotros. Dios estableció que entre nosotros y el pecado, porque Satanás representa el mal y toda clase de males se derivan de él, nosotros tenemos que tener un límite y no podemos acudir ni acercarnos de una manera voluntaria a compartir lo que es la cultura de muerte y ser partícipe y realizar lo que el mundo de hoy llama bueno. Lo que el mundo de hoy está invitando a nuestros jóvenes y a toda nuestra sociedad a ser corrompida. Dios ha puesto una enemistad, pero que sea una enemistad en que nosotros tomemos la decisión de apartarnos de las cosas del mal. Ya nosotros, hermanos y hermanas, no estamos solos. Y es cierto, si nosotros pecamos aún después de haber sido bautizados, aún después de tener una iniciación en el cristianismo, es porque así nosotros lo hemos decidido. Dios no tiene la culpa de que tú tomes la decisión y tú te vuelvas hacia atrás y te contamines, porque el mismo Dios nos ha invitado a que nosotros tenemos que estar separados del mundo, separados de aquel que es homicida desde el principio y que su único propósito, como lo anuncia San Juan en la perícopa, San Juan capítulo 10, verso 10, aquel que vino a hurtar, a robar y a matar. Ese es el propósito de Satanás, robarnos todo lo bueno que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y Él toma esas debilidades propias que hay en nuestras vidas. Muchas veces nos ataca en lo económico, en lo personal, en lo laboral, y está muy de moda el ataque a las familias. El enemigo tiene un propósito fundamental de destruir todo aquello que Dios ama, todo aquello a través del cual Dios da gloria a su nombre y se nos manifiesta a través del ser humano cuando Dios te llama con un propósito para servirle. Bendito sea su nombre. Dios nos está invitando a que nosotros no nos quedemos solos. Y es por esto que el enemigo continúa atacando a nuestros hijos, a la familia y en el diferente sentido lo que es el género del hombre. Podemos ver a modo de lo que es un estudio de lo que nos da la palabra con relación a que el enemigo estaba en contra de que la simiente de la mujer se produjera y se cumpliera el plan de Dios. El libro del Éxodo, en su capítulo 1, en los versos del 16 y 22, nos dice la palabra de Dios: cuando asistan a las hebreas, observad bien las dos piedras. Si es niño, hacedle morir. Si es niña, dejadla con vida. Entonces Faraón dijo a su pueblo y decretó esta orden: que todo niño que nazca hebreo lo echaréis al río, pero a las niñas la dejaréis con vida. Palabra de Dios. ¿Qué vemos acá, hermanos y hermanas? Como el enemigo estaba buscando de que no se cumpliera el oráculo dado por el mismo Dios, él quería eliminar la simiente de la mujer. Por tanto, al enterarse de que había llegado el tiempo y que iban a ser un hombre hebreo elegido por Dios para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, el mismo enemigo pone en el corazón del faraón de turno que eliminara a todos los niños que habían nacido. Sin embargo, Dios se las trae, porque cuando Dios tiene un propósito de salvación, por encima de la maldad, por encima del reino de las tinieblas, la gloria de Dios se manifiesta y se cumple su palabra. Vemos también en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 2, verso 16, el rey Herodes buscando matar a todos los niños menores de 2 años. Sin embargo, el rey Herodes se sintió burlado por los magos de Oriente, que después de haber encontrado a Jesús en el pesebre junto a su madre, ellos no volvieron donde Herodes a dar el anuncio de que habían encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos fueron avisados por un ángel en sueño y se desviaron del camino para no llegar hacia Herodes.
Y aquí una vez más vemos que se cumple la palabra de Dios. Y Dios no permite que Satanás, inculcando a las personas que se dejan usar por él para destruir los planes de Dios en la tierra, el poder de Dios es mucho más grande, hermanos y hermanas. Y vemos cómo se cumple tanto en la vida de Moisés, que es el Salvador que se nos destaca en el Antiguo Testamento, y de una manera especial en el Nuevo Testamento, como vemos que Jesús, desde su concepción y después de haber nacido, el poder de Dios que está sobre él lo preserva para cuando llegue el momento de Dios exhibirlo y manifestar su gloria. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 396, nos dice: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad de forma libre. Sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del bien y del mal, porque el día que comeréis de él morirá sin remedio. El hombre depende de su Creador y debe estar sometido a sus leyes, a sus normas, que regularmente nos dan límites de dar uso de nuestra propia libertad. Hay una característica muy particular cuando un hombre de Dios es llamado con una misión específica. Recuerden las palabras de San Pablo después de haberse encontrado con Jesús camino a Damasco y en su trayectoria de vida de fe. Él expresó libremente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto tiene que acontecer en tu vida y en mi vida, hermanos y hermanas. Dejamos de ser nosotros mismos y debemos de permitirle a Cristo Jesús que su Espíritu nos transforme, que su Espíritu nos conforte, para que exclusivamente se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Es cierto, hermanos y hermanas, que con nuestra propia fuerza no podemos agradar a Dios, pero hay una promesa de Cristo que se nos anuncia en sus evangelios sinópticos y también el evangelista San Juan. Nosotros no estamos solos. Jesucristo no nos ha dejado huérfanos. Nosotros podemos acudir al Paráclito, al Consolador, pero tenemos que tomar la decisión de vivir cada día para agradar a nuestro Dios y de mantener una enemistad con aquel enemigo que Dios ha determinado desde el principio. El hombre es tentado por el diablo, donde aquel que tiene como propósito de hacer morir toda la confianza que Dios ha puesto en el hombre y derribar la libertad para que el hombre entre en una desobediencia. Nosotros no podemos caer en estas tentaciones constantes, porque eso es lo que quiere el enemigo, apartarnos de la gracia de nuestro Dios. Pero ahora te voy a compartir la buena noticia. Hemos visto la parte introductoria de que por la caída del hombre y porque el hombre se apartó de Dios, tomó la decisión, seducido por la serpiente, tanto el hombre y la mujer, pecaron y desobedecieron a Dios. Fueron destituidos de vivir en la gracia y, como dice el libro del Génesis en su capítulo 3, verso 14 y siguiente, después de haber sido expulsados del jardín, estos estaban desnudos y Yahvé Dios pues tendió unas ropas y permitió a que el hombre se vistiera, pero fueron expulsados y estaban destituidos, y Dios decretó sobre el hombre que para alimentarse tenía que trabajar con el sudor de su frente, y a la mujer que tenía que dar a luz con dolor, y un sinnúmero de consecuencias a raíz del pecado que habían cometido. Pero aquí vemos que el profeta Isaías, como lo describen los padres de la iglesia, el evangelista del Antiguo Testamento, nos da un oráculo. Isaías en el capítulo 53. ¿Y qué nos anuncia este profeta en este capítulo? Nos anuncia el sacrificio de Cristo en la cruz. Y bajo este sacrificio, hermanos y hermanas, es que tú y yo tenemos que alegrarnos. Y es importante que si tú hoy te has sentido culpable por un crimen o por una situación
durante la historia de tu vida, yo te invito a prestar atención a estas palabras de Dios, porque es aquí donde se ha cumplido el plazo de Dios y se cumple su palabra de que la deuda fue pagada. Vamos a leer estos versos de Isaías 53. Despreciable y deshecho por los hombres, se hizo varón de dolores. Él sabía de todas esas dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro despreciable. No le tuvimos en cuenta, y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba, nuestros dolores lo que Él soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado por Dios. Sin embargo, humillado, Él ha sido herido por todas nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por su sangre y por sus llagas somos curados y sanados. Todos nosotros éramos como ovejas erradas, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él toda culpa que yacía sobre nosotros. Palabra de Dios. Este es el cumplimiento, hermanos y hermanas. Y aquí está esta buena noticia de que los pecados cometidos por nuestros primeros padres, Adán y Eva, en este oráculo que el Espíritu revela a este profeta mayor, a Isaías, es que vemos que se cumple más adelante, anunciado por los evangelistas, el nacimiento y la llegada de nuestro Salvador. Jesucristo es aquel de cual habla el profeta Isaías. Él soportó nuestras dolencias. Él soportó todas nuestras iniquidades, hermanos y hermanas. Él cargó con tus crímenes. Él cargó con todas nuestras fechorías, con todas nuestras maldades. Jesucristo se maldijo a sí mismo. Y como dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, a quien no conoció pecado. Escuche, hermano y hermana, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que llegáramos a ser justificados ante Dios gracias a Él. Y esto es lo que nos anuncia el profeta Isaías. Aquel que no conoció pecado, aquel que vino al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, en Él quedan justificadas todas nuestras culpas, todas nuestras rebeliones, especialmente aquellos hermanos que están apartados de Dios. Hay una justificación por fe para que tú y yo volvamos a ser partícipes de esta gracia redentora que es el amor de Jesucristo que se nos revela en la cruz del Calvario. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, de que Dios quiere decirte, y a ti que estás sordo de una manera espiritual, esa madre que está sufriendo porque tiene una hija que está en depresión y porque se ha introducido en los vicios, la has llevado a los médicos y ya no sabes qué hacer, ya tu hija ha dado señales de que quiere intentar contra su vida. A ti, madre, te habla el Señor. Él pagó la deuda de tu hija. Él pagó nuestras rebeliones, y por su sangre y por sus llagas somos curados y sanados. Bendito es el Señor. Qué alegría, hermanos y hermanas, tu madre, tu esposa, tu esposo, tú que estás escuchando este mensaje de fe. Esta es la palabra que tú tienes que exhortar a tu hijo que está en rebeldía. Esta es la palabra de Dios que vamos a comunicar con amor a aquel familiar que está encarcelado, y aquellos que, aunque estén libres de no estar presos, estar privados de su libertad, pero que están cometiendo pecado, tenemos que dar el anuncio de que ya no somos esclavos del temor, de que ya Satanás no tiene parte en nuestra vida, ni en nuestros hijos, ni en nuestras hijas. El sacrificio de aquel que no conoció pecado se hizo vida en la cruz del Calvario. Bendito es el Señor.
Y hay otra buena noticia. La palabra de Dios está llena de mensajes, de promesas para ti y para mí. Presta atención, hermano y hermana. San Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, nos dice, en los versos 14 y 15, bendito es el Señor, alabado sea. Él, refiriéndose al verbo, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojado los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos en el cortejo triunfal de la cruz. Presta atención en este verso 15. Y él los despojó a todos los principados y huestes y potestades. Los exhibió públicamente, incorporándolos en el cortejo triunfal de la cruz. Bendito es el Señor. Él anuló la nota de condena que yacía sobre ti. Ya no hay una acusación escrita que te acuse, mujer, hombre que me escucha, en el nombre del Señor. No permitas que te pongan una etiqueta humana. No permitas que llamen a tu hijo o a tu hija prostituta, drogadicta, ni ningún nombre puesto por el mundo pagano. Él canceló la nota de cargo que yacía sobre tu casa y sobre tu familia. Él eliminó las prescripciones y las clavó en la cruz. Y nosotros, los padres, los hermanos, las familias, tenemos que unirnos en la oración y hacer eco de esta sentencia de liberación que Cristo Jesús nos otorga. Alégrate, mujer, si estabas condenada, si estabas desahuciada porque la humanidad no te acepta. En el nombre de Jesús, Dios quiere recuperar tu dignidad, porque en Cristo Jesús fueron canceladas todas nuestras iniquidades. En Cristo Jesús fue pagada esa deuda por la que hoy te ha hecho tanto sufrir el mundo y la sociedad que te rodea. En Cristo Jesús fueron despojados todos los ataques del enemigo, de los principados y huestes de las tinieblas. No tienes fuerza, no tiene ningún poder el ataque del enemigo, porque en la cruz del Calvario fueron expulsadas y exhibidas públicamente el poder de la corte triunfal de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Alabamos a Jesús porque no nos dejó con esa nota de muerte. Él asumió nuestra condición. Y como explica el mismo San Pablo en la carta a los Filipenses en su capítulo 2, verso 6 siguiente, que Él no hizo alarde de su condición divina y asumió nuestra condición de esclavo. Él tomó todo lo que tú y yo somos, hermanos y hermanas, y suprimió en la cruz todas nuestras maldades, nuestras enfermedades. No tenemos que vivir oprimidos ante una nota de una enfermedad. No te quedes con un diagnóstico médico. Ora confiada en el nombre de Jesús, de que sus promesas redentoras se han de cumplir en cada uno de nosotros por el poder que tiene su palabra. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 433, nos dice, refiriéndose a aquel que nos salva: el nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había esparjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, este propiciatorio, donde solo se le permitía
entrar al sumo sacerdote de turno, según la ley mosaica del pueblo de Israel, vemos que ellos hacían sacrificio de un animal cordero que sea de una primera cría y que no tuviera manchas ni defectos. Sin embargo, revela toda la historia del Antiguo Testamento que aunque el sumo sacerdote realizaba el sacrificio con un animal puro, sin manchas, esto no era suficiente para cubrir y reparar los pecados del pueblo. Para esto, San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en su capítulo 3, en los versos del 23 al 25, que por cuanto todos pecaron, fueron privados de la gloria de Dios y justificados en el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, quien exhibió Dios como un instrumento de propiciación por su sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. En este acto de que Jesús es el nuevo Cordero de Dios, Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Sin embargo, a diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús se ofrece a sí mismo como un Cordero de Dios inmolado. Y Él es el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Este es el misterio de nuestra fe, hermanos y hermanas. Y este es el secreto de nuestra salvación. Que si creemos por fe, seremos justificados y alcanzaremos la salvación eterna en el nombre de Jesús. Cristo es el Cordero de Dios inmolado. Y por su gracia, en el nombre de ese Cristo que es sobre todo nombre, nuestra deuda es pagada. Y vemos que Cristo es el único que tiene ese poder de cancelar todas nuestras deudas. Ya no importa, hermanos y hermanas, si tus pecados son rojos como púrpura, no importa el listado, si estuviste preso, si estás totalmente apartado, si no puedes salir porque la sociedad te quiere atrapar y te quieren hacer algún tipo de mal. Este es el tiempo de tú encontrarte con Cristo Jesús, y ante la gracia y el amor de su nombre, Dios quiere decirte que tu deuda fue pagada. Bendito es el Señor. El día de la expiación en hebreo se titula Yom Kippur. Es una expresión judía. El Yom Kippur se refería a aquello que eliminaba la culpa o el pecado a través de un tercero. Los culpables quedaban absueltos de cualquier pena por medio de un objeto o animal o chivo expiatorio. Cristo en el Nuevo Testamento es el Cordero de Dios inmolado que nos quita todos los pecados del mundo para siempre. Y aquí vemos la diferencia de Jesucristo como sumo sacerdote y eterno, Cordero de Dios inmolado, y el Yom Kippur, que era la expiación que realizaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos y hermanas, tenemos que vivir este gran anuncio de Jesús, porque la deuda fue pagada. Y yo te invito, hermanos y hermanas, a que vivamos este relato del evangelista San Juan en su capítulo 19. Hay una palabra de Dios muy especial para ti y para mí en este evangelio, donde el mismo Dios nos quiere hablar. Y a partir, Juan capítulo 19, a partir del verso 28, nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino, y el vino era agrio. Pusieron en su caña una esponja, y en aquella bebida, y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En otra versión, en la versión de Jerusalén, nos dice:
todo está consumado. Bendito es el Señor. Y esta palabra en hebreo significa tetelestai. Todo está consumado, que significa que tu deuda fue pagada, que ya el siervo, aquel que asumió tu lugar en la cruz del Calvario, te ha quitado la condena. Tetelestai es la palabra que utilizaron los nuevos cristianos ante el anuncio de esta buena noticia. Ya no hay condena sobre nosotros. Hemos sido liberados de la culpa que nos condenaba, porque Jesucristo asumió en su persona libertarnos de la condena que veníamos arrastrando desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Jesús había declarado que Él era la ofrenda agradable para dar respuesta a los oráculos que anunciaban los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús fue anunciado para que se completara en Él una salvación, pero no una salvación por una expiación de un animal, sino una salvación eterna, hermanos. Nosotros no podemos vivir con esa culpa, porque muchas veces caemos, porque es cierto, somos débiles y estamos expuestos a caer. Recuerden que nosotros tenemos que permanecer en oración, porque la oración nos ayuda a enfrentar los tres enemigos del hombre, que es el mundo, la carne y el demonio. Y nuestro segundo enemigo, que está en nosotros mismos, es débil, porque la carne nos incita y nos conduce a pecar. Sin embargo, el Cordero de Dios que fue inmolado, Él asumió todas esas debilidades en nosotros. Ya nosotros no podemos actuar por nuestra propia cuenta, ni podemos permitir que los errores del pasado nos continúen cuestionando o atacando o tratando nuestra mentalidad y llevarnos a un estado de depresión. No, en el nombre de Jesús. Si esto está pasando contigo, si estás deprimido, si estás deprimida porque no tienes empleo, porque tu vida no ha sido como tú has querido, o porque tus planes y proyectos en este 2022 no se han desarrollado, pues te digo, hermano y hermana, que tu deuda fue pagada. Todo es posible en Cristo Jesús. Si nos sobrevienen pruebas, dificultades, todo tipo de tormenta que agiten y lleguen a nuestras vidas, recordemos que todo obra para bien para los que aman a Dios. Dios se glorifica en medio de aquello que nos hace la guerra. Dios se glorifica en medio de tu enfermedad. Dios se glorifica en medio del caos que estés viviendo en tu casa, en tu hogar. Dios se glorifica en aquello que te ataca, hermano y hermana. Recordemos cómo Cristo se manifestó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba en la travesía de sus 40 años en el desierto, los israelitas estaban siendo mordidos por una serpiente y varias serpientes atacaban al pueblo de Dios. Dice la palabra que Moisés se puso en oración y orando a Dios, Dios le dijo que golpeara una piedra para que se convirtiera en aquello que debía ser elevado. Y sin embargo, hermanos y hermanas, aquello que estaba oprimiendo y causando enfermedad y muerte al pueblo de Israel se convirtió en una serpiente tallada por golpes que realizaba Moisés por una orden divina. Y Dios ordenó a Moisés que esta serpiente fuera elevada. Y asimismo, como el Hijo del Hombre fue elevado, y todos aquellos que lo miraran y todos aquellos que fijaran su mirada en Él, alcanzarían salvación, porque esto es por fe que alcanzamos la justificación de nuestros pecados. Y asimismo se cumplió con el pueblo de Israel. Todo aquello que miraban la serpiente, después de haber sido mordidos por ella, quedaban sanos. Y esto te digo, hermano, aquí está la enseñanza de esto que vivió el pueblo de Israel después de las mordiduras de la serpiente. Aquello que te ataca, aquello que te causa dolor, aquello que te acorrala, es lo que Dios utiliza para darte la victoria. Bendito sea su nombre. No tengas miedo.
No tengas miedo, hermanos y hermanas. Dios ha de glorificarse en tu vida por aquello que tú estás viviendo. Recordemos todo el episodio de Cristo Jesús. Vemos que cuando Jesús expresa todo está consumado, tetelestai, cuando se cumple esta palabra de Dios en su siervo, en su elegido, vemos que el Señor clama al Padre un clamor de misericordia y Él entrega su espíritu. Y en esta manifestación de entregar su espíritu, vemos que se cumple lo anunciado por los profetas. Y aquí vemos en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 27, en los versos 50 y 51. Jesús, dando un fuerte grito, exhaló su espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hundieron. El velo separaba al hombre de la presencia de Dios y su desgarramiento simboliza la reconciliación de Dios con la humanidad. Y aquí, hermanos y hermanas, una vez que Jesús entrega su espíritu al Padre, vemos que se rasga el velo. En el Antiguo Testamento recordamos que solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santo de los santos, que era donde se podía realizar la expiación de los pecados de los hijos del pueblo de Israel. Pero aquí vemos que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde se derramó toda su sangre, es que se cumple esta palabra de Dios. Ya nosotros no necesitamos de un sacrificio hecho por los hombres para que nuestros pecados sean perdonados. Nosotros no necesitamos de terceros, como dice la misma palabra, para acudir al Santo de los Santos. Tú y yo tenemos libre acceso en el nombre de Jesús por la cruz que se derramó en el Calvario, esa sangre que fluyó por amor, esa sangre salvífica, redentora. Hay una palabra de fe que quiero compartirte, hermanos, hermanas. Y todo aquello que te ha impedido entrar al lugar santo en tu humanidad por tus debilidades carnales, hoy la palabra de Dios nos invita que el sacrificio ya fue hecho y que la deuda fue pagada. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu